¿Qué tal a todos? Soy Santiago Salas y bienvenidos al apartado de Investigación, Revisión y Educación Clínica Aplicada, en la cual analizaremos la guía de la Asociación Europea de Urología, específicamente las directrices sobre infecciones urológicas del 2024. Antes de empezar, quiero aprovechar para mandar un saludo a mi comunidad de Instagram. Vamos a hacer una revisión rápida y puntual ahondando en recomendaciones prácticas sobre prevención y el tratamiento de las infecciones del tracto urinario y de las glándulas accesorias masculinas. Existen ya diferentes sistemas de clasificación de las infecciones urinarias. Sin embargo, las directrices actuales sobre ITU utilizan con frecuencia el concepto de ITU complicada y no complicada, con una serie de modificaciones. En el 2011, la Asociación Europea de Urología, que a partir de este momento la conoceremos por sus iniciales como EAU, propuso el sistema de clasificación conocido con el acrónimo ORENUC, basado en la presentación clínica, el nivel anatómico, la gravedad de infección, la categorización de los factores de riesgo y la disponibilidad de la terapia antimicrobiana adecuada. En este cuadro vemos la ITU complicada y no complicada, siendo la ITU complicada únicamente la que está asociada a catéter y la que se presenta en hombre. Y la cistitis, pilonefritis y la ITU recurrente puede variar siendo una no complicada como una ITU complicada. En este recuadro tenemos la clasificación de ITU no complicada, complicada, recurrente, asociada a catéter y la urosepsis, definiendo así la ITU no complicada como una ITU aguda, esporádica o recurrente que puede ser inferior o superior, limitada a mujeres no embarazadas sin anomalías anatómicas y funcionales relevantes conocidas dentro del tracto urinario o comorbilidades. La ITU complicada son todas las ITUs que no se definen como no complicadas. La ITU recurrente hace referencia a la frecuencia a la cual se presentan estas infecciones del tracto urinario, 3 en un año o 2 en los últimos 6 meses, y estas pueden ser complicadas o no complicadas. La ITU asociada a catéter es, como su nombre nos dice, hace referencia a la infección urinaria que ocurre en una persona cuyo tracto urinario está actualmente cateterizado o ha tenido un catéter colocado en las últimas 48 horas. Y la urosepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped. O sea, es la definición de cualquier sepsis. Pero esta tiene una diferencia, que es una infección que se origina en el tracto urinario y o en los órganos genitales masculinos. Vamos a hablar de la bacteriuria asintomática, la cual se abrevia como ABU en la guía y así la estaré mencionando a partir de ahora. El crecimiento urinario de bacterias en un individuo asintomático es común y corresponde a una colonización comensal. Existen estudios clínicos que han demostrado que una ABU puede proteger contra la infección urinaria sobreinfectante, por lo que el tratamiento del ABU debe realizarse solo en casos de beneficio comprobado para el paciente, evitando el riesgo de provocar una resistencia a antibióticos y erradicar una cepa de ABU potencialmente protectora para el paciente. Así que nosotros debemos determinar cuándo se debe o cuándo no se debe de tratar una bacteriuria asintomática. En este gráfico traté de representar la epidemiología y la incidencia de la bacteriuria asintomática. Hoy por hoy se estima que entre el 1 y el 5% de mujeres premenopáusicas sanas padecen bacteriuria asintomática. Esta incidencia aumenta 4 a 19% en adultos mayores sanos en ambos sexos por igual, de 0.7 a 27% en pacientes con diabetes, de 2 a 10% en mujeres embarazadas, de 15 a 50% en poblaciones de ancianos hospitalizados y 23-89% en pacientes con problemas de columna y o lesiones de médula. Un dato muy importante es que la bacteriuria asintomática es muy rara y poco común en hombres, y en el caso de detectarse debe considerarse como una prostatitis bacteriana crónica. Antes de seguir, hay que definir la bacteriuria asintomática, y esta se define por una muestra de orina que muestre un crecimiento bacteriano de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro en dos muestras para mujeres y en una sola muestra para hombres en un individuo que se encuentre asintomático. Ahora, esto en nuestro medio no ocurre así, sino que basta una sola muestra para ambos sexos para poder hablar de una bacteriuria asintomática. El resto de estudios que podemos solicitar, como estudios de imágenes, no son necesarios a menos que el paciente tenga un historial médico que nos haga sospechar, como por ejemplo una alteración anatómica. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es en qué pacientes debemos de tratar una bacteriuria asintomática. Para eso tenemos este recuadro de acá con las recomendaciones de la guía y dice que no debemos de realizar pruebas ni tratar la bacteriuria asintomática en las siguientes condiciones.
mujeres sin factor de riesgo, pacientes con diabetes mellitus bien regulada, mujeres posmenopáusicas, pacientes ancianos hospitalizados, pacientes con tractos urinarios inferiores disfuncionales y o reconstruidos, pacientes que hayan sido sometidos a trasplantes renales, pacientes antes de que vayan a ser operados de una artroplastía y pacientes con infecciones recurrentes del tracto urinario. Otra recomendación con un grado de evidencia fuerte es que debemos de detectar y tratar bacteriuria asintomática antes de los procedimientos urológicos que rompan la mucosa. Una nueva recomendación que tenemos de esta EAU 24 es esa de aquí, que dice que no debemos hacer un screening o tampoco debemos de tratar a los pacientes que tengan una bacteriuria asintomática y que vayan a ser sometidos a una cirugía cardiovascular, pero tiene un strength rating, un grado de recomendación leve. Así que, bueno, solo lo menciono porque es algo nuevo de esta guía. Otra pregunta muy frecuente es, ¿qué duración de tratamiento se debe de aplicar para tratar una bacteriuria asintomática durante el embarazo? Y para poder responder esto, se identificaron 16 ensayos clínicos aleatorizados que compararon la eficacia de diferentes tratamientos con antibióticos en mujeres embarazadas. En los estudios, las duraciones de los tratamientos varió desde una sola dosis hasta tratamientos continuos, o sea, hasta el parto. Lo que nos recomienda la asociación es aplicar un tratamiento estándar de corta duración o dosis única de fosfomicina trometamol. Sin embargo, cabe destacar que la calidad general de la evidencia científica que respalda esta recomendación es baja. La cistitis no complicada. Casi la mitad de las mujeres experimentan al menos un episodio de cistitis durante su vida. Los factores de riesgo incluyen las relaciones sexuales, uso de espermicidas, una nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de ITU durante la infancia también cuenta como un factor de riesgo, siendo el agente etiológico más frecuente el E. coli al igual que la mayoría de las citus. La elección del tratamiento antibiótico debe guiarse por espectro y patrones de susceptibilidad de los patógenos etiológicos, eficacia, tolerabilidad y reacciones adversas que nos pueda mencionar el paciente. Es muy importante tener en cuenta el tratamiento de primera línea. Este varía según los patrones de resistencia y epidemiología de cada región, recordando que esta guía es de Europa. Pero se puede recomendar el uso de nitrofurantoína 100 mg cada 8 horas. La guía recomienda el uso de fosfomicina, pero esta no es tan accesible por su elevado costo. También recomienda pipmecilinam, pero no es tan disponible, al menos en Perú. También se puede considerar el uso de cotrimoxazol. El uso tanto de fluoroquinolonas como el ciprofloxacino o también como las aminopenicilinas, tales como la amoxicilina y la ampicilina, no se recomienda como terapia empírica por su elevada tasa de resistencia bacteriana. Es muy común en la práctica clínica que el paciente venga a consulta refiriendo una clínica de una infección urinaria y además el antecedente de haberse automedicado con una fluoroquinolona como la ciprofloxacino. En tanto, la cistitis en el embarazo de preferencia se debe usar cefalosporinas. No se debe usar nitrofurantoína en el tercer trimestre o en los pacientes que tengan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por último, no está indicado el análisis de orina ni los cultivos de rutina posteriores al tratamiento en pacientes asintomáticos. Solo se debe realizar el control en los pacientes que recurren con los síntomas a las 2 semanas de haber terminado el tratamiento antibiótico. Tenemos aquí las recomendaciones de la guía. Nos dice que debemos de diagnosticar cistitis no complicada en mujeres que no tienen otros factores de riesgo para infecciones complicadas del tracto urinario basados en una historia enfocada de síntomas del tracto urinario inferior, como por ejemplo disuria, poliacuria y urgencia miccional, además de la ausencia de flujo vaginal. Otra recomendación con un fuerte grado de evidencia son los urocultivos que se deben de realizar en las siguientes situaciones: sospecha de pielonefritis aguda, síntomas que no se resuelven o reaparecen dentro de las 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento, mujeres que presentan síntomas atípicos y mujeres embarazadas. Otra sería la prescripción de fosfomicina, trometamol, pipmecilinam o nitrofurantoína como tratamiento de primera línea para la cistitis no complicada en mujeres. Y por último, no debemos utilizar aminopenicilinas ni fluoroquinolonas para tratar la cistitis no complicada, precisamente lo que ya he mencionado. Aquí tenemos mejor explicado el tratamiento de la cistitis no complicada. La primera línea, la fosfomicina 3 gramos, una sola dosis, nitrofurantoína 100 miligramos cada día por 5 días y el pipmecilinam 400 miligramos por 3 a 5 días. Como una alternativa podemos usar cefalosporinas de primera generación, como por ejemplo el cefadroxilo 500 miligramos por 3 días. Además del tratamiento en hombres, podemos usar cotrimoxazol cada 12 horas por 7 días. La ITU recurrente, vamos a recordar su definición, que son al menos 3 ITUs en un año o 2 en los últimos 6 meses. Y aquí vamos a ver que tiene una asociación en relación a la edad en la cual se presenta. Las mujeres jóvenes y premenopáusicas tienen los mismos factores de riesgo que presentaba la cistitis no complicada, así que solo vamos a hablar
en las mujeres posmenopáusicas y de edad avanzada, siendo un factor de riesgo la historia de ITU antes de la menopausia, incontinencia urinaria, vaginitis atrófica por deficiencia de estrógeno, cistocele, aumento del volumen de orina postmiccional, estado secretor del antígeno del grupo sanguíneo, cateterismo urinario y de estado funcional, y deterioro en mujeres ancianas hospitalizadas. Aquí tenemos las recomendaciones que nos da la guía en tanto a la ITU recurrente. Y hablamos primero de que debemos de diagnosticar una ITU recurrente mediante urocultivo, utilizar el reemplazo vaginal de estrógeno en mujeres posmenopáusicas para prevenir las infecciones urinarias recurrentes. Hablando un poco más de esto, según los resultados de 4 metaanálisis, la terapia de estrógenos tópicos, ya sea de forma en crema o pesario, muestran una tendencia hacia la prevención de la ITU recurrente a diferencia del uso de estrógenos por vía oral, los cuales no fueron eficaces para la profilaxis de ITU recurrente en comparación con el placebo. Un único estudio prospectivo no comparativo de 30 mujeres premenopáusicas con ITU recurrente que tomaban anticonceptivos orales informó un efecto beneficioso del tratamiento adicional con estrógenos tópicos. Otra recomendación es que debemos utilizar una profilaxis inmunoactiva para reducir las ITU recurrentes en todos los grupos de edad. Varios metaanálisis y revisiones sistemáticas, basadas en 9 ensayos clínicos aleatorizados, mostraron que la inmunoterapia oral con la vacuna conocida como OM89 o M89, extracto de la bacteria E. coli, es un método eficaz y seguro para la prevención de ITU recurrente en comparación con el placebo en un seguimiento de corto plazo menor a 6 meses. Existen otras vacunas también, tales como la MB140 o la Strovac, pero la más estudiada hasta el momento es la OM89. Otra recomendación es utilizar el hipurato de metanamina para reducir los episodios recurrentes de ITU en mujeres sin anomalía del tracto urinario. Una revisión de Cochrane del 2012, basada en 3 estudios con altos niveles de heterogeneidad, concluyó que el hipurato de metanamina puede ser eficaz para prevenir ITUs en pacientes sin anomalías del tracto renal, particularmente cuando se usa una profilaxis a corto plazo. Un metaanálisis posterior que se realizó en el 2021 sostiene el beneficio de este. Otra recomendación que tenemos es que debemos utilizar profilaxis antimicrobiana continua o postcoital para prevenir la ITU recurrente cuando las intervenciones no antimicrobianas hayan fracasado. Es importante asesorar a los pacientes sobre los posibles efectos adversos que tenga esto. Se identificaron 4 metaanálisis y numerosas revisiones sistemáticas y directrices. Todos los metaanálisis disponibles concluyen que la profilaxis antibiótica es el enfoque más eficaz contra la recurrencia de ITU en comparación con placebo o ningún tratamiento. Los antibióticos se pueden administrar como profilaxis continua en dosis bajas durante periodos más prolongados o como profilaxis postcoital. No existe una diferencia significativa en la eficacia de los dos enfoques ni tampoco existe un consenso sobre la duración óptima de la profilaxis antimicrobiana continua. Los estudios informan una duración de tratamiento de 3 a 12 meses. Después de suspender el tratamiento, las ITUs suelen reaparecer, especialmente entre aquellos que han tenido 3 o más infecciones al año. Es obligatorio ofrecer antimicrobianos continuos en dosis bajas y profilaxis postcoital después del asesoramiento, y cuando las modificaciones del comportamiento y las medidas no antimicrobianas no hayan tenido éxito. Y por último, la última recomendación es que para los pacientes con un buen cumplimiento se debe considerar la terapia antimicrobiana autoadministrada a corto plazo. Antes de pasar al siguiente punto, hay 3 consideraciones que debemos de tener en cuenta. La primera es la elección del agente que nos va a ayudar en las ITUs recurrentes, y este debe basarse en patrones de resistencia local. Los regímenes incluyen nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos una vez al día, fosfomicina trometamol 3 gramos cada 10 días, y durante el embarazo podemos usar cefalexina de 125 o 250 miligramos. También podemos usar cefaclor 250 miligramos una vez al día. Otro punto a considerar es la profilaxis postcoital y en mujeres embarazadas con antecedentes de ITUs frecuentes antes del inicio del embarazo para reducir el riesgo de las futuras infecciones urinarias. Y por último, la elección del antibiótico es la misma para la ITU aguda esporádica no complicada. Pielonefritis no complicada. Esta se define como una pielonefritis limitada a mujeres premenopáusicas no embarazadas sin anomalías urológicas relevantes ni comorbilidades conocidas. Las fluoroquinolonas y las cefalosporinas son los únicos agentes antimicrobianos que podemos recomendar para el tratamiento empírico oral de las pielonefritis no complicadas. Sin embargo, las cefalosporinas por vía oral alcanzan concentraciones bajas en sangre y orina en comparación a las cefalosporinas endovenosas. En casos de hipersensibilidad a las fluoroquinolonas, otra opción aceptable sería el cotrimoxazol. Aquí tenemos las recomendaciones que nos da la guía en tanto a las recomendaciones para el diagnóstico y para el tratamiento. La primera sería realizar el análisis de orina, por ejemplo, utilizando un método de tira reactiva, incluida
la evaluación de glóbulos blancos, rojos y nitritos para un diagnóstico de rutina. Otra recomendación sería realizar un urocultivo y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en pacientes con pielonefritis. Otra sería realizar imágenes del tracto urinario para excluir trastornos urológicos urgentes. Tratar a los pacientes con pielonefritis no complicada que no requieren hospitalización con fluoroquinolonas de corta duración como tratamiento de primera línea. Otra recomendación tenemos tratar a los pacientes con pielonefritis no complicada que requieran hospitalización con un régimen antimicrobiano intravenoso inicialmente. Cambiar a los pacientes tratados inicialmente con una terapia endovenosa que mejoran clínicamente para después pasar a una vía oral. Y por último, no usar nitrofurantoína, fosfomicina oral ni pipmeselinam para tratar pielonefritis no complicada. Aquí tenemos los esquemas antibióticos de vía oral que se pueden usar de manera empírica en la pielonefritis no complicada. En la primera línea tenemos la ciprofloxacina de 500 o 750 miligramos cada 12 horas por 7 días. También podemos usar levofloxacina 750 miligramos una vez al día por 5 días. Si vamos a utilizar de manera empírica cotrimoxazol, cefpodoxima o ceftibuteno, debemos de pasar una dosis endovenosa de ceftriaxona. Aquí tenemos los esquemas antibióticos endovenosos empíricos para la pielonefritis no complicada. De primera línea, ciprofloxacino 400 miligramos 2 veces al día, levofloxacino 750 miligramos una vez al día por 2 días, cefotaxima 1 gramo 3 veces al día y ceftriaxona 1 gramo 2 veces al día. De segunda línea tenemos el cefepim, pipertazo, genta y amicacina. Y alternativas de última línea, el imipenem asociado a la cilastatina con el meropenem. Cuando hablamos de las citus complicadas, la guía nos da 4 recomendaciones con un fuerte grado de evidencia. La primera sería utilizar la combinación de amoxicilina más aminoglucósido. Otra sería cefalosporina de segunda generación más aminoglucósido. Y, por último, una cefalosporina de tercera generación endovenosa como tratamiento empírico de una ITU complicada con síntomas sistémicos. Otra recomendación es utilizar ciprofloxacino solamente cuando los porcentajes de resistencia local sean menor al 10%. Todo el tratamiento debe ser administrado por vía oral, los pacientes no requieren hospitalización y se usa cuando el paciente presenta anafilaxia por antimicrobianos betalactámicos. Otra recomendación es no utilizar ciprofloxacino u otras fluoroquinolonas para el tratamiento empírico de ITU complicada en pacientes de servicio de urología o cuando los pacientes hayan usado fluoroquinolonas en los últimos 6 meses por la alta resistencia que pueden presentar estos. Además, otra recomendación que tenemos aquí es manejar cualquier anomalía urológica y o factores de complicaciones subyacentes. Generalmente se recomienda el tratamiento durante 7 a 14 días. La duración debe estar estrechamente relacionada con el tratamiento de la anomalía subyacente. Se puede cortar la duración del tratamiento si es que el paciente refiere una mejoría clínica durante las primeras 48 horas. Quiere decir que si teníamos pensado dar un tratamiento de 14 días, podemos bajarlo a 7 días si es que el paciente mejora en los primeros 2 días. Las citus asociadas a catéter son una principal causa de bacteremia asociada a la asistencia sanitaria secundaria. Aproximadamente el 20% de las bacterias adquiridas en el hospital surgen del tracto urinario y la mortalidad asociada con esta afección es aproximadamente del 10%. Tenemos aquí las recomendaciones que nos da la guía. La primera sería no realizar urocultivo de rutina en pacientes cateterizados asintomáticos. La segunda, no utilice la piuria como único indicador de ITU asociada a catéter. Otra sería no utilizar la presencia o ausencia de orina turbia o maloliente por sí sola para diferenciar la bacteriuria asintomática asociada a catéter de una ITU asociada a catéter. También debemos de tratar las ITUs sintomáticas asociadas a catéter de acuerdo con las recomendaciones para una ITU complicada. Tomar un urocultivo antes de iniciar la terapia antimicrobiana en pacientes cateterizados a quienes se les ha retirado el catéter. En general, no debemos de tratar una bacteriuria asintomática asociada a catéter, pero esto ya lo vimos en la bacteriuria asintomática. Otra sería tratar la bacteriuria asintomática asociada al catéter antes de intervenciones traumáticas del tracto urinario. Otra recomendación sería el reemplazar o retirar el catéter permanente antes de comenzar la terapia antimicrobiana. No aplicar antisépticos o antimicrobianos tópicos al catéter, uretra o meato. No utilizar antimicrobianos profilácticos para prevenir las infecciones urinarias asociadas al catéter. La duración del cateterismo debe ser mínima y por último, utilizar catéteres con revestimiento hidrófilo para reducir las infecciones urinarias asociadas al uso de catéter. En la urosepsis también tenemos muchas recomendaciones con un fuerte grado de evidencia. Primero debemos de realizar una puntuación de Quick-SOFA para identificar pacientes con posible sepsis, realizar un urocultivo y 2 series de hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano,
Administrar antibióticos parenterales de amplio espectro en dosis altas dentro de la primera hora después del supuesto inicio de la sepsis. Adaptar la terapia antimicrobiana empírica inicial en función a los resultados del cultivo. Iniciar el control de la fuente, incluida la eliminación del cuerpo extraño, la descompresión de la obstrucción y el drenaje de los abscesos en el tracto urinario si es que lo hay. Y por último, proporcionar medidas inmediatas de soporte vital adecuado. Las tasas de mortalidad asociadas con la sepsis varían según el órgano de origen. Con el tracto urinario, la sepsis generalmente tiene una mortalidad menor que las de otras fuentes. La sepsis es más común en hombres que en mujeres. Los pacientes que tienen más probabilidades de desarrollar una sepsis incluyen pacientes de edad avanzada, diabéticos, pacientes inmunodeprimidos como receptores de trasplantes y pacientes que reciben quimioterapia contra el cáncer o también que están bajo tratamiento corticosteroideo. Además, la urosepsis también depende de factores locales como cálculos en el tracto urinario, obstrucción a cualquier nivel del tracto urinario o maniobras endoscópicas. El microorganismo más frecuente es la E. coli. En varios países, las cepas bacterianas pueden ser resistentes o multiresistentes y por tanto difíciles de tratar. Aquí tenemos los regímenes sugeridos para la urosepsis. Podemos usar cefalosporinas de tercera generación, penicilinas y carbapenémicos. La elección entre uno y otro depende mucho de la resistencia local que tengamos en el hospital. La uretritis puede ser de origen infeccioso o no infeccioso. La inflamación de la uretra suele presentarse con signos de ITU y debe distinguirse de otras infecciones del tracto urinario inferior. Además de recordar que la infección uretral se transmite generalmente por contacto coital. Aquí tenemos las recomendaciones que nos da la guía. La primera sería realizar una tinción de Gram de la secreción uretral o un frotis de uretra para diagnosticar preliminarmente una uretritis gonocócica. Otra recomendación que tenemos es realizar una prueba validada de amplificación de ácido nucleico, también conocido como NAT, en una muestra de orina en la primera micción o un frotis uretral antes del tratamiento empírico para diagnosticar infecciones por clamidia y gonococos. Retrasar el tratamiento hasta que los resultados del NAT estén disponibles para guiar la elección del tratamiento en pacientes con síntomas leves. Realizar un cultivo de hisopado uretral antes del inicio del tratamiento en pacientes con un NAT positivo para gonorrea para evaluar el perfil de resistencia a los antimicrobianos de la cepa infecciosa. Utilizar un tratamiento dirigido a patógenos basados en datos de resistencia local. Por último, las parejas sexuales deben ser tratadas manteniendo la confidencialidad del paciente. Aquí tenemos los esquemas de la uretritis y son los típicos esquemas que se utilizan en las ETS. Para la infección gonocócica, ceftriaxona más acitro. La alternativa que tenemos es la cefixima por vía oral y la citromicina. Si tiene alergia a cefalosporinas, utilizamos aminoglucósidos como la gentamicina asociado a citromicina. Y para las infecciones no gonocócicas usamos doxiciclina como alternativa a la acitromicina. Y en tanto las uretritis no gonocócicas persistentes al tratamiento con doxiciclina, debemos de recetar acitromicina 500 miligramos vía oral cada 24 horas o 200 miligramos cada 24 horas por 4 días, asociado a metronidazol 400 miligramos 2 veces al día vía oral por 5 días. Y también si hay resistencia o persistencia, más bien dicho, a la citromicina, debemos de cambiar el tratamiento a moxifloxacina 400 miligramos vía oral cada 24 horas por 7 a 14 días, más metronidazol 400 miligramos cada 12 horas vía oral por 5 días. Siguiendo con los esquemas, el tratamiento de elección para un paciente que tenga una clamidia trachomatis es la citromicina. Como alternativa, podemos usar fluoroquinolonas. En el caso de Mycoplasma genitalum, los macrólidos pegan muy bien, al igual que en la clamidia trachomatis. Como alternativa, también podemos usar fluoroquinolonas como el moxifloxacino. En el caso de la presencia de un ureaplasma urieliticum, podemos usar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. La alternativa, un macrólido. Y por último, en el caso de tricomona vaginalis, podemos usar metronidazol, dosis única de 2 gramos, o también podemos usar metronidazol 500 miligramos, pero en un esquema de 7 días cada 12 horas. Cuando hablamos de prostatitis bacteriana, se recomienda que los urólogos utilicen la clasificación sugerida por el Instituto Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y Renales, con las iniciales NIDDK, y también la clasificación de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, en la que se distinguen las prostatitis bacterianas con infección confirmada o sospechada del dolor pélvico crónico. Las de tipo 1 y 2 son causas infecciosas. La de tipo 3 es causa no infecciosa y por último, tipo 4 es la prostatitis inflamatoria asintomática. La prostatitis es un diagnóstico común, pero menos del 10% tienen una infección bacteriana comprobada.
Aquí tenemos las recomendaciones que nos da la guía. La primera sería no realizar masaje prostático en prostatitis bacteriana aguda. Otra sería realizar la prueba de Mears y STAMI en 2 o 4 vasos en pacientes con una prostatitis bacteriana crónica. Tratar la prostatitis bacteriana aguda de acuerdo con las recomendaciones para ITU complicadas. Prescribir una fluoroquinolona, puede ser ciprofloxacino o levofloxacino, como tratamiento de primera línea para una prostatitis bacteriana crónica. Prescribir un macrólido, puede ser acitromicina, o una tetraciclina como doxiciclina, si se han identificado bacterias intracelulares como el agente causante de una prostatitis bacteriana crónica. Por último, prescribir metronidazol en pacientes que tengan como agente etiológico Trichomona vaginalis en un caso de una prostatitis bacteriana crónica. Aquí tenemos los esquemas sugeridos que nos da la guía. Como primera línea, las fluoroquinolonas, cipro o levo, por vía oral diariamente por 4 a 6 semanas. Es un tratamiento extenso. La clamidia trachomatis o micoplasma debemos usar doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 10 días. La clamidia trachomatis usamos un macrólido y las trichomona vaginalis usamos el metronidazol 500 miligramos, pero 3 veces cada 8 horas por 14 días. La epididimitis es una infección común con una incidencia que oscila entre 25 y 65 casos por cada 10.000 hombres adultos por año y puede ser aguda, crónica o recurrente. Generalmente es causada por la migración de patógenos desde la uretra o la vejiga que pueden identificarse mediante un diagnóstico apropiado hasta el 90% de los pacientes, recordando que el diagnóstico diferencial más importante es la torsión del cordón espermático. Los patógenos predominantemente aislados son enterobacterias, típicamente E. coli. También puede ser clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. En tanto el tratamiento, un ensayo clínico aleatorizado de alta calidad demostró que un tratamiento de 10 días con ciprofloxacino fue superior al pip-meselinam en la curación clínica en hombres mayores a 40 años. Bueno, vamos a ver las recomendaciones que nos da la guía. La primera sería obtener una orina de mitad de chorro y una primera orina evacuada para identificar patógenos mediante cultivo y prueba de amplificación de ácido nucleico. Prescribir inicialmente un solo antibiótico o una combinación de 2 antibióticos activos contra Clamidia trachomatis y enterobacterias en hombres jóvenes sexualmente activos. Solo en hombres mayores sin factores de riesgo sexual debemos de sospechar enterobacterias. Si sospechamos de una infección por gonorrea, administrar una dosis única de ceftriaxona 1 gramo por vía intramuscular o endovenoso, además de un tratamiento con un antibiótico activo contra Clamidia trachomatis. Por último, debemos de seguir las políticas nacionales sobre notificación y rastreo, además de tratamiento, de los contactos de las infecciones de transmisión sexual. Explicando mejor los esquemas antibióticos empíricos, las guías existentes y el consenso de panel nos habla de que los hombres con epididimitis aguda con bajo riesgo de gonorrea, o sea, sin secreción uretral, debemos de darle fluoroquinolonas activas contra Clamidia trachomatis por vía oral una vez al día durante 10 a 14 días. También podemos dar doxiciclina, dosis inicial de 200 miligramos por vía oral y luego 100 miligramos 2 veces al día durante 10 a 14 días, asociado a un antibiótico contra enterobacterias durante 10 a 14 días. Para hombres con probable epididimitis gonocócica, se recomienda un régimen combinado activo contra gonococo y Clamidia trachomatis, como lo ya mencionado en las recomendaciones de la guía. Y por último, para hombres no sexualmente activos con epididimitis aguda, podemos darle fluoroquinolonas vía oral una vez al día durante 10 a 14 días. Un estudio de corte comparativo encontró que la falta de separación de epidídimo y los testículos a la palpación y la presencia de abscesos en la ecografía pueden predecir la necesidad de cirugía después del tratamiento antibiótico inicial. Además, un estudio de corte encontró que los parámetros del semen pueden verse afectados durante la epididimitis, pero se recuperan después de un tratamiento exitoso. La guía nos da un algoritmo para el diagnóstico y tratamiento para los hombres que tengan un dolor escrotal, haciendo un versus entre la torsión del cordón espermático y la epididimitis, mencionando el tratamiento, lo cual ya hemos mencionado en la diapositiva anterior. Cuando hablamos de la gangrena de Fournier, la guía nos da 2 recomendaciones con un fuerte grado de evidencia. El primero sería iniciar tratamiento de la gangrena de Fournier con antibióticos de amplio espectro al momento de la presentación, con posterior refinamiento según el cultivo y la respuesta clínica. Y el segundo es que debemos de comenzar el desbridamiento quirúrgico de la gangrena de Fournier dentro de las 24 horas posteriores a la presentación. Extendiendo un poco más esto de la gangrena de Fournier, es una infección agresiva, frecuentemente mortal de los tejidos blandos del perineo, la región perineal y los genitales externos. Es una subcategoría anatómica de la fascitis necrotizante, con la que comparte una etiología y una vía de tratamiento común.
Los factores de riesgo de aparición y mortalidad del paciente incluyen estar inmunocomprometido, más comúnmente en pacientes diabéticos o con desnutrición. También los pacientes que hayan sido sometidos a cirugías uretrales o perineales recientes, además de un índice de masa corporal alto. Para el manejo de la enfermedad se tiene un consenso de las series de casos, en el cual se sugiere que el debridamiento quirúrgico debe ser temprano, en menos de 24 horas, como ya hemos visto en las recomendaciones. Si esta cirugía se retrasa, aumenta la mortalidad. Se debe administrar inmediatamente un tratamiento antibiótico parenteral empírico que cubra todos los organismos causantes probables y pueda penetrar el tejido inflamatorio. Este esquema sugerido comprendería el uso de penicilina de amplio espectro, cefalosporinas de tercera generación, gentamicina y metronidazol o clindamicina. Lógicamente, esto debe refinarse guiado por un cultivo microbiológico posterior. Igualmente, esto ya lo hemos visto en las recomendaciones. Aquí tenemos los esquemas que nos da la guía, pero siempre teniendo en cuenta de que debemos de guiarnos más por el cultivo. Podemos usar pipertazo asociado a vancomicina, imipenem asociado con cilastatina, meropenem, ertapenem, gentamicina, cefotaxima más metronidazol, también podemos usar clindamicina y por último cefotaxima más fosfomicina y metronidazol. El manejo del virus del papiloma humano en hombres. El virus del papiloma humano es uno de los virus de transmisión sexual más frecuentes y abarca tanto virus oncogénicos como no oncogénicos. El VPH serotipo 16 es la variante oncogénica más común y se detecta en el 20% de todos los casos de VPH. Un metaanálisis reciente reveló una prevalencia del 49% de cualquier tipo de VPH y el 35% de VPH de alto riesgo en hombres. Las recomendaciones que nos da la guía es que debemos utilizar una crema de Mickey Mod a 5% autoadministrada, aplicada a todas las verrugas externas durante la noche, 3 veces por semana durante 16 semanas para el tratamiento de las verrugas anogenitales. Otra recomendación con un fuerte grado de evidencia es utilizar cinecatequinas o también conocido como polifenol E, autoadministrado al 15% o al 10% en todas las verrugas externas 3 veces al día hasta su eliminación completa, o durante un máximo de 16 semanas para el tratamiento de verrugas anogenitales. Otra recomendación es utilizar podofilotoxina, autoadministrada al 0.5% sobre las lesiones 2 veces al día durante 3 días, seguido de 4 días de descanso, durante un máximo de 4 o 5 semanas para el tratamiento de las verrugas anogenitales. Utilizar también crioterapia o tratamiento quirúrgico como puede ser la escisión, electrocirugía, electrocauterio y terapia con láser para tratar las verrugas anogenitales basándose en una conversación informada con el paciente. También debemos de discutir la circuncisión masculina con los pacientes como una intervención preventiva adicional única para las enfermedades relacionadas con el VPH. La circuncisión masculina es un procedimiento quirúrgico simple que se ha demostrado que reduce las infecciones de transmisión sexual, incluidos el VIH, sífilis, virus de herpes simple también. Dos revisiones sistemáticas y metaanálisis mostraron una asociación inversa entre la circuncisión masculina y la prevalencia de VPH genital en hombres. Se ha sugerido que la circuncisión masculina podría considerarse como una intervención preventiva adicional y única que probablemente reduciría la carga de enfermedades relacionadas con el VPH tanto en hombres como en mujeres, particularmente en aquellos países en los que no se dispone de programas de vacunación contra el VPH ni de detección cervical. Otra recomendación que tenemos es ofrecer la vacuna temprana contra VPH a los niños con el objetivo de establecer una protección óptima inducida por la vacuna antes del inicio de la actividad sexual. Una revisión de Cochrane demostró que la vacuna tetravalente contra VPH parece ser eficaz en la prevención de las lesiones genitales externas y verrugas genitales en hombres. A pesar de que en 2010 se aprobó el uso de la vacuna tetravalente contra el VPH en hombres adultos jóvenes, las tasas de vacunación se han mantenido bajas entre el 10% y el 15%. Las barreras para la aceptación de este grupo de pacientes incluye la falta de conocimiento sobre la vacuna, las enfermedades relacionadas con el mismo, preocupaciones sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, cuestiones económicas y de costos relacionadas con la aceptación de la vacuna, subestimación de los riesgos de infección por VPH y la actividad sexual. Hoy nuestra labor es concientizar a los hombres adultos masculinos y a sus familias sobre la importancia de la vacunación contra este virus para reducir la incidencia de ciertos cánceres en la vejez, lo cual nos lleva a la última recomendación, que es aplicar diversas estrategias de comunicación para mejorar el conocimiento sobre la vacunación contra el VPH en hombres adultos jóvenes. La guía también nos habla de la vacuna terapéutica. Hasta la fecha se han autorizado 3 vacunas diferentes contra el VPH, pero la vacunación sistemática de los hombres actualmente se aplica solo en pocos países, entre ellos Australia, Canadá, Estados Unidos y Austria.
Este algoritmo que nos propone la guía nos sirve para el diagnóstico y tratamiento del manejo del VPH en hombres. Iniciando así con un diagnóstico, el diagnóstico debe ser con un examen físico riguroso. Incluso podemos llegar a utilizar pruebas de ácido acético para diagnosticar enfermedades subclínicas que no se puedan objetar fácilmente. Posterior al diagnóstico, iniciaríamos con el tratamiento, lo cual ya hemos mencionado en las recomendaciones. El imiquimod al 5%, también podemos hacer el tratamiento médico-quirúrgico, el cual consta de la excisión, electrocirugía, electrocauterio y la terapia con láser. En tanto a la tuberculosis genitourinaria, no quiero enfocarme mucho ya que cada país tiene una norma técnica distinta. Siempre van a basarse en el tratamiento de isoniazida, rifampicina, etambutol y piricinamida, pero prefiero dejarlo para cada norma técnica según el país. Por último, tenemos la profilaxis antibiótica periprocedimiento. Estas son las recomendaciones que nos da la guía, pero aquí tenemos una tabla que también se encuentra en la guía en su versión extensa, que se puede interpretar de una manera más práctica. En el caso de la urodinamia, citoscopía y en el choque por ondas para realizar una litotripsia extracorpórea no se recomienda una profilaxis previa. En el caso de una uteroscopía, una nefrolitotomía percutánea, una resección transuretral de próstata, una resección transuretral de vejiga o la biopsia transrectal de próstata, se tiene que realizar una profilaxis previa. Se puede usar trimetoprim, se puede usar cotrimoxazol, también podemos usar cefalosporinas de segunda o tercera generación. Y por último, también nos recomiendan el uso de aminopenicilina más un inhibidor de la beta-lactamasa. El último algoritmo que nos muestra la guía es este flujo de trabajo de biopsia de próstata para reducir las complicaciones infecciosas. Y a grandes rasgos nos recomiendan hacer una profilaxis basada en hisopados rectales o con cultivos de heces. Con esto llegamos al final de la revisión de la guía. Hemos revisado de comienzo a fin. Ha sido un poco extenso, pero creo que tiene mucho valor todo este video. Si quieres la guía en inglés y en español, está disponible en mi canal de Telegram, donde comparto más contenido. También te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Instagram, @SpecMedicine, donde subo más contenido que sé que te servirá. Los links te los dejo en la descripción. Sin más, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.